Bien, muchachos, pues si no es más, entonces pues comencemos, pues no hay más que hacer ahí. Ya hoy vamos a ver, pues ya vamos a empezar a lo que es la programación, ¿cierto? Vamos a ver algunas cositas. eh, Bien, allí ven mi pantalla, me imagino. Eso ahí está cargando. Está lento este mito. Listo. Entonces, muchachos, vamos a ver ya lo que es procesamiento de datos simples. Muchachos, ya la otra semana, ya el sábado, ya les coloco el primer taller porque ahí ya habrá pasado la semana de ediciones. Tengo entendido que ampliaron 3 cupos en total. Entonces, para que tengan presente, de todos modos, pues como hay 26 personas, pensaría que uno que otro cancela. Entonces, bien, muchachos, vamos a hablar de la receta de diseño de programas, vamos a dar elemento de programas y finalmente vamos a meternos con expresiones condicionales. Entonces, muchachos, por ahora me voy a saltar Hey, esto, ¿cierto? La una receta del pregunta. diseño de programas. Dígame. ¿Me recuerda qué es lo que significa cuando ponen numeral i en Racket? Eh, es un número irracional. Número irracional. Entonces, Gracias, Fren. muchachos, vale. Los programas, ¿cierto? Van a tener dos cosas muy fundamentales. O sea, hay dos cosas fundamentales que tienen los programas. Uno, las variables. Estas permiten almacenar información que va a ser utilizada posteriormente. Y las funciones se utilizan para el procesamiento de información, es decir, reciben una información y retornan un resultado. Las funciones van a verse así, pues como ustedes recuerdan de conjuntos, reciben un conjunto de valores, que es su dominio, produce un conjunto de valores, que es su rango, y cada valor del dominio es asociado con uno y solo uno del rango. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes tienen la siguiente representación de función. Supongamos una función, ¿cierto? Una pregunta. Dígame. Ese PDF está en el campus. Este Porque no. No, no lo este no. encontré. Ah, ok. Entonces, muchachos, una función va a tomar los elementos de un conjunto A y los va a mapear en un conjunto B, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A los elementos de ese conjunto A los vamos a conocer como dominio y a los del conjunto B lo vamos a llamar como codominio, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos una función de A a B, ¿cierto? Que lo que hace es f de x es igual a x más 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Coge un valor que le ingresa y le suma 1. Entonces, el dominio, ¿cierto? Tiene que ver es con los x, ¿cierto? Entonces, con los x. Tiene que ver es cómo son los x, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a decir que los x son números naturales, bueno, y vamos a considerar el 0, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? El x va a empezar desde 0, 1, 2, 3, 4, ¿y cuándo termina ese x? ¿Hasta qué valores puede tomar ese x? Más Infinito. infinito. Sí, más infinito, exactamente, ¿cierto? Es un conjunto de tamaño infinito. Entonces, ¿qué va a hacer? El codominio son los elementos, ¿cierto? Que permiten que hacia dónde va X. Entonces, este iría 1, 2, 3, 4, 5, bueno, hasta infinito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por acá, muchachos? Entonces, si ustedes notan, el 0 ¿a quién va? Hacia 1. ¿Por qué? Porque el 0 va hacia 1. Porque se le sumó más uno. Cero Se más le uno. suma más 1. Exactamente. Este Y efectivamente, exactamente. 3, 4, ¿cierto? Del 4 al 5. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Una función, ¿cierto? Como nosotros vamos a ver, básicamente toma los elementos de un conjunto y los mapea en otro conjunto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Computacionalmente, ¿cierto? Usted va a tener que a este X se le va a conocer como este X de acá. A este X de acá, muchachos, se le va a conocer como la
letra V, como la entrada, ¿cierto? Y f de x, ¿cierto? Pues la evaluación de f en x viene siendo la Salida. salida, ¿cierto? Ahora bien, esta es la definición matemática de función, ¿sí? Usted toma los elementos de un conjunto y le aplica una operación. Entonces pueden haber múltiples funciones. Por ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado. F de x es igual a x más 3. F de x es igual a x medios más x al cuadrado. Y así, indefinidamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Una función siempre va a aplicar cambios sobre ¿quién? Muchachos, la función siempre va a aplicar cambios sobre ¿quién? ¿Sobre el valor de quién? El valor de X. El valor de X, exactamente. Entonces, una función siempre va a tomar una entrada, ¿cierto? Va a tomar una entrada y la va a hacer una transformación. Entonces, por ejemplo, estas funciones, ¿cómo las podemos escribir en Dr. Racket, ¿cierto? Entonces, ustedes van a tener la palabra define, ¿cierto? F de X. Entonces, les voy a explicar qué pasa acá. Cuando ustedes tienen define, ¿cierto? Este F viene siendo el nombre de la función, ¿cierto? Y el X va a ser la entrada. ¿Y nosotros qué vamos a hacer aquí? Una operación, ¿con quién? ¿Con quién vamos a hacer la operación, muchachos? Con X. Con X, ¿cierto? Con el que ingresa, ¿cierto? Con este que ingresa, ustedes van a hacer una operación. Entonces, voy a usar el Dr. Racket para darles algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces, bueno, recuerden usar estudiante principiante. Yo lo tengo que en el otro curso. Entonces, muchachos, define, ¿ahí ven bien o no? Sí, señor. Voy a poner un poco más grande para los que tienen celular. Entonces, f de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, más x, 1. Entonces, ¿qué ven ustedes aquí? La palabra define en inglés. Luego viene, abre paréntesis, viene el nombre de la función, viene la entrada, ¿cierto? La entrada puede ser x, y, z, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Esto puede ser, por ejemplo, a. Entonces, uno debe poner aquí internamente a. Y al valor de a le va a sumar 1, ¿cierto? Entonces, vamos a verificar que esté bien y ejecutamos. ¿Cómo? Muchachos, colocamos valores, ¿cierto? De f de a. Por ejemplo, f de 4. Por ejemplo, f de 8. Por ejemplo, f de 9. ¿Qué va a dar f de 4? 5. 4. Ah, no, 5. 5. F de 8 va a dar 9 y F de 9 va a dar 10. Si le damos a ejecutar, ustedes ven aquí, muchachos, que pues va a dar los valores 5, 9 y 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes definen aquí, ¿cierto? Entonces, yo aquí voy a colocar la operación. En notación, prefija, la que aprendimos, más X, 1. Por eso eran importantes esas variables que yo coloqué allí. Ya cobran sentido, ¿cierto? Con esta explicación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a este X que ingresa, ¿cierto? A este X que ingresa aquí, le vamos a aplicar esta operación. Entonces, muchachos, de aquí ya vienen varias cosas. Para enviar un valor a la función, ¿cierto? Por ejemplo, f de 4. ¿Qué significa eso? Ustedes abren paréntesis, ¿cierto? Y lo que van a colocar es la letra de la función. O bueno, el nombre de la función. Aquí va el nombre, ¿cierto? Y aquí va el valor de la entrada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo hago f de 4, x va a valer 4 y se va a aplicar la operación. Y esto yo lo puedo hacer las veces que considere necesario. Por ejemplo, f de 8, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo de esta manera le doy dando valores de acuerdo al conjunto, pues, de números que se especificaron en este caso, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿tienen dudas sobre esto que acabo de hablar? Profe, Sí. la función puede admitir más parámetros, o sea, no tiene Sí. que ser necesariamente X, sino que puede ser X, Y, Z o...
o más, o sea, pueden Sí. citar más parámetros. Sí, pero me toca extender, pero no he querido entrar a eso porque me toca extender esta explicación. Sí, sí, efectivamente es lo que justo voy a entrar ahora. Sí, la función puede recibir muchos más parámetros. Y muchachos, ¿más preguntas? Yo. Sí. Para poder asignar los valores a f, por ejemplo, es obligatorio colocarlo como usted lo puso, o sea, punto y coma, valores. No, aquí no se utilizan punticomas. Ah, pero como usted lo hizo ahí en Racket, Ah, es que No, punticoma solo que él agregó un comentario. es un comentario. O sea, un comentario es un texto que uno escribe como para explicar algo dentro del código, pero esto no tiene ninguna validez dentro del código. Es decir, esto no se hace, el código lo ignora. Sino que este punto y coma, yo lo coloco, bueno, basta con uno. A mí me gusta que sean dos, pero ya como por personal, pero con uno basta. Básicamente es como para indicar allí, por ejemplo, yo puedo indicar esta función, toma un número y le suma uno, ¿sí? Básicamente como para colocar anotaciones, de uno como acordarse, ¿sí? Bien, muchachos, ¿más preguntas? Bien, muchachos, ¿cómo haríamos esta función de acá, cierto? Entonces, hay algo que ustedes deben tener presente, ¿cierto? Es que cuando ustedes crean una función con un nombre dado, por ejemplo, f, ¿cierto? Voy a coger este de acá. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago esto acá, voy a generar esta función. Muchachos, yo no puedo utilizar el mismo f. ¿Por qué? Porque ya f lo usé acá. ¿Sí pillan? Entonces, esta función se llama f. Si yo creo crear otra función, no se puede llamar f porque f ya está siendo utilizado. ¿Sí lo pillan? sí, señora. Sí, profe. Entonces, cuando ustedes crean una función, la llaman f o la pueden llamar como ustedes quieran, ¿cierto? Ya, por ejemplo, define. Abro paréntesis, función 2, ¿cierto? Que le entra un y, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo poner x, y, lo que yo quiera, la letra que yo quiera. ¿Cómo sería esto? Esto sería más y medios, ¿cierto? Más SQR de quién? De y. ¿Por qué, muchachos? Bueno, también hubiera podido usar x sin ningún problema, ¿cierto? Puedo usar x, puedo usar h, ¿sí? ¿Qué pasa? Este parámetro de aquí puede tener el nombre que ustedes quieran. La entrada puede tener el nombre que ustedes quieran, pero la entrada pues tiene que verse reflejada internamente en la función. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, muchachos? Este h que entra, ¿qué operación se le hace a este h? Que es un número. ¿Qué operación se le hace? La suma entre la división de ese número con 2 y ese número elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y que cumple esto, exactamente. O sea, aquí, así yo ponga aquí X, usted puede cambiar la letra. Usted puede poner la letra que usted quiera, ¿cierto? Entonces, lo importante es que la letra que usted coloque aquí, ¿cierto? Dentro de la función, pues se aplique la operación que nosotros queremos hacer. En este caso sería H medios. Y muchachos, ¿cómo haría para evaluar esa función, por ejemplo, en 8? ¿Cómo debería de hacer? ¿Qué debería de hacer para evaluar esa función en 8? Lo mismo, profe, Función. abajo llamarla Paréntesis, función 8. función y Función 8. Se escribe Exactamente. función 8. 8, exactamente. El nombre que yo le coloqué, yo la llamé función. Y el valor que le voy a ingresar. ¿Cuántos valores? Que por el momento solo es uno. Entonces, función de 8. Bien, muchachos, ¿hay dudas hasta el momento? Bueno, voy a probarlo. ¿Hay dudas hasta el momento sobre Unidad 68? ¿Sobre esto? ¿Dudas hasta el momento? No, profe. ¿Alguien tiene dudas? Porque ya voy a extender la explicación. En caso de un error, ¿cómo se mostraría? Un error podría ser, ¿cierto? Volver a colocar el mismo nombre. Por ejemplo, función de P. Y a P le sumo 2, por ejemplo. ¿Sí? Mira lo que va a decir acá. ¿Qué dice aquí? Que ya está definida función. Que este nombre ha sido definido previamente y no puede ser
redefinido, ¿cierto? Entonces, ese es el error que les puede aparecer por ahora. Las funciones deben tener nombres diferentes. Si yo coloqué f, ustedes a f le puede poner el nombre que usted quiera, le puede poner función, le puede poner numerito, pero pues uno le coloca un nombre pues que uno sepa qué es lo que hace, ¿no? Entonces, por ahora, esta parte de acá. Ahora bien, esta es la explicación de función que ustedes vieron en sus cursos de matemáticas. No sé si recuerdan esta explicación de bachillerato cuando utilizaron conjuntos y funciones en conjuntos. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿O no lo recuerdan, muchachos? Sí, profe, yo me acuerdo un poquito. Ah, Yo no bueno. mucho. Listo. Ahora resulta, muchachos, que, ¿cierto? Las funciones no necesariamente pueden tener un solo parámetro, sino que pueden tener varios. Entonces, ese tipo de funciones van a tomar más de un conjunto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la suma de dos números, ¿cierto? A y B. Yo voy a suponer que A y B son los números naturales unidos con el 0. A, B, ¿cierto? Los elementos de A, B pertenecen a los números naturales, bueno, unidos con el 0. ¿Listo? Entonces, aquí viene 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Hasta infinito. Y 0, 1, 2, 3, hasta infinito. Ahora bien, vamos a producir un conjunto de salidas C, ¿cierto? Que va a ser desde 0, 1, 2, 3, hasta infinito. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una función, ¿cierto? Que va a tomar, ¿cierto? Va a haber una función f que va a tomar a un elemento de A, Atsui, y un elemento de B, Betsui, ¿cierto? Y les va a aplicar una operación. Entonces, por ejemplo, yo voy a suponer que f de x, y, ¿cierto? Es igual a x más y. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Ya aquí los elementos cambian un poquito. Ya va a ser la combinación de los elementos entre A y B. Por ejemplo, yo puedo tomar el 0 de A y, digamos, puedo tomar el 0 de B, ¿cierto? Entonces, yo puedo tomar estos dos, ¿cierto? Si yo tomo estos dos, ¿a cuál me apunta, muchachos? A 0. A 0, Sí, sí. exactamente. Muy bien, a 0, ¿cierto? Entonces, yo puedo tomar de aquí hasta 0 y de aquí hasta 0. Supongamos otro caso, ¿cierto? Yo puedo tomar, ¿cierto? 0 de A, por ejemplo, puedo tomar 0 de A y 2 de B. ¿A cuál me apuntaría? A 2. Me apuntaría a 2 de C. Entonces, ya aquí esto es una extensión de lo que ustedes manejan en matemáticas, ¿cierto? Y esta apuntaría acá, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, cada combinación de A y B solo apunta a 1. ¿Cómo así cada combinación de A y B? Ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Como si estuviéramos tomando los dos elementos al tiempo, ¿cierto? Entonces, esto es tomando un elemento de A y un elemento de B, ¿cierto? Y esto me produce un elemento de C, cualquiera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si A es igual a 4 y es igual a 8, ¿cierto? 4 más 8, ¿cuánto me da? 12. 12, ¿cierto? Entonces, si yo tomo A4 y B de 8, pues me va a dar 12. Y así, pues, con cualquier combinación de A y B. Ya esto es una extensión del concepto de funciones que ustedes vieron en los cursos de matemáticas de colegio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿yo cómo podría representar ya esta suma a nivel de código? ¿Cierto? Entonces, define, ¿cierto? Ahora, f es el nombre de la función y ¿qué va a ingresar ahora? X y y. ¿Y qué voy a hacer con ellos dos? Más x, y. ¿Sí? Por ejemplo, define puede llamarse g de a b. ¿Qué voy a hacer con a y b? Los voy a sumar. Y así podría seguir, ¿cierto? Entonces, ya ustedes ven que ya se tienen más de una entrada. En este caso, solo se tenía una entrada. Ya en este caso tenemos dos entradas. Cada una de estas entradas, muchachos, corresponde a un conjunto dado, ¿cierto? Cada una de estas entradas que ustedes ven aquí, este X, al igual que esta A, corresponden a este de aquí. Y Una esta pregunta.
y esta B corresponden a este conjunto B. Dígame. Esos parámetros, pues, de X y Y, ¿pueden recibir toda una lista? Por ejemplo, todo un conjunto A. Y por ahora, solo recibe un solo valor, por ahora. Por ahora, Pero sí se puede. sí, es un número único que pertenece a ese conjunto, o sea, un número que está dentro, cualquiera de estos números que está dentro de ese conjunto. Yo quiero colocar todo el Profe, conjunto dentro de eso. Sí. A colocar función de conjunto A y B. Sí, no te entiendo. ¿Cómo lo puedo colocar? O sea, sería No, es como que colocar una lista en el parámetro A. a una lista no, todavía falta bastante para eso. Ah, pero o sea, sí se puede colocar en el parámetro. O Sí, sí, tiene sí. que... Sería una lista, sería coger más de un elemento a la vez. Ok, entonces, Es una extensión aún más de esto, pero no, eso por ahora, eso inclusive para el tema del primer parcial, eso para el primer parcial, eso apenas lo estaremos empezando a ver. Para la séptima semana, que sería, el parcial es dentro de 4 semanas, ¿no? Tengo entendido. Entonces, muchachos, pregunta sobre esta extensión que hicimos acá. yo tengo una pregunta, profe. Entonces, ya para darle valor a X a Y, pues cuando era solo una variable, usted pues le daba el nombre y lo que le iba a asignar a la variable. Y cuando ya son las dos, Para ingresar, efectivamente. Entonces, si yo ya quiero, ¿cierto? Si yo quiero llamar a f, tendría que darle el valor de x y el valor de y. Ya tendría que enviarle los dos. profe, y si uno quiere colocar esa misma función dentro de la operación, No te entiendo. o sea, por ejemplo, sumar X más Y más función de X, Y. Disculpa, es que, vuélveme a repetir la pregunta, qué pena. Por ejemplo, colocar define de F y X, y que haga X más Y más función de X. Sí, se puede. Eso se denominan funciones auxiliares, pero pues como apenas estamos viendo esto, pues me has tenido a hacerlo, sí. Usted entre una función puede llamar a otra, ¿cierto? Sin ningún problema. De hecho, eso yo coloco unos ejercicios de composición. ¿Ustedes ya vieron composición en cálculo? Todavía no. No, profe. Ah, No, bueno. profe. Listo. Bueno, muchachos, regálenme un segundo. Creo que me llegó un envío, ¿vale? Entonces, un segundito, por favor, y regreso. Listo, muchachos. Entonces, ¿cierto? Sí, yo de hecho, yo podría llamar a f dentro de g, ¿cierto? Si f existe. Pero por ahora dejémoslo así. ¿Listo? Yo le iré metiendo más cosas a medida que el tiempo pase. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos. Ahora bien, yo puedo extender esto, ¿cierto? Yo puedo extender esta definición a lo que son puedo agregar más entradas, ¿cierto? Y cada una de esas entradas corresponde a un conjunto. Por ejemplo, yo puedo tener una función, por ejemplo, que reciba 4 entradas, ¿cierto? Bueno, debo acá.
Debo acá hacer eso. Bueno, ya la función voy a llamarla, por ejemplo, h y quiero. Yo puedo poner el nombre que quiera a la función. Entonces, supongamos que el conjunto A y el conjunto B, ¿cierto? Son los números naturales, o sea, todos los elementos A pertenece al conjunto de números naturales unidos con el 0. B pertenece al conjunto de los naturales unidos con el 0, ¿cierto? C pertenece a los números enteros y D pertenece a los números reales, ¿cierto? Entonces, aquí pues básicamente hacemos esto. Y supongamos que H, esta vamos a llamarla A, esta vamos a llamarla B, esta vamos a llamarla C y esto vamos a llamarla D. Y supongamos que H, bueno, nos lleva a otro conjunto, ¿cierto? Pues que en este caso, bueno, ya serían reales. Yo luego les explicaré por qué. Y va a ser esta operación. A sobre B más C por D, ¿cierto? Supongamos que va a ser eso. Entonces, muchachos, varias cosas que ustedes deben tener presentes, ¿sí? Cada una de estas entradas puede corresponder a un dominio diferente. Por ejemplo, esta A y esta B corresponden a lo que son números naturales. C pertenece a los números enteros, es decir, puede ser positiva o puede ser negativa. Y D pertenece a los números reales, es decir, que puede ser números continuos. Por ejemplo, 1.5, 1.8. Obviamente, pues aquí la salida pues va a ser en números reales por esto, por el D. ¿Listo? Porque cuando, digamos, si tú operas un número entero con un número, perdón, número natural con un número entero, bueno, puedes decir que es entero. Pero pues si ya operas con un número real, pues ya el conjunto se transforma en reales. ¿Es clara esa parte, muchachos? Sí, señor. Entonces, si yo llamo a H y me hace esa operación, ¿cierto? Pues yo podría definirla de la siguiente manera. Define H que recibe a B, perdón. H que recibe a B y a C, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer acá? Va a ser la suma entre A y B, ¿cierto? Y la multiplicación de C y D. Qué pena que sí, que va y exactamente. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cierto? Vamos a ponerlo en rojo. Entonces, bueno, entonces como ven, pues ya tenemos 4 entradas, ¿cierto? Primero, viene el nombre de la función, 4 entradas, y ustedes observen, yo aquí en la operación utilizo estrictamente las variables que yo definí acá. Yo hubiera podido poner X, Y, Z, W, hubiera ponido P, Q, R, S. O sea, ya ahí depende del gusto del programador poner el nombre de la variable, pero lo importante es que usted cuando haga la función internamente respete el nombre de la variable. Entonces, bien, muchachos, tenemos esta operación acá. Entonces, díganme cómo yo podría evaluar esa función. Díganme así 2 ejemplos de cómo yo podría evaluar esa función. O sea, enviarle valores a la función. Entonces, y el nombre de la función es H. Díganme ustedes qué valores. H. H, 1, 2, 3, 4. 1, 2, no necesariamente. Podrías menos 3 y 4.4. ¿Sería válido eso? Sí. Sí. Sí, señor. Y si hiciera así, ¿qué Está pasaría? mal. No, Está porque A no vale. es... El grupo A es de números naturales. Números naturales, exactamente. Sí, el número Entonces, exactamente, porque uno tiene que coger elementos del conjunto que definió, ¿cierto? Entonces, como A número natural, 1, 2, por ejemplo, acá números enteros podría ser 10, ¿sí? Es perfectamente válido, y números reales, pues por ejemplo 5, 5 también es un número real, esta también cumple, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy especificando acá, muchachos, es que este debe ser un número natural, este debe ser un número natural, bueno, unido con el 0, este debe ser un número entero, y este debe ser un número real, ¿cierto? Entonces, de esa parte, muchachos, dígame. Entonces, para hacer un número periódico tendría que ser la fracción, ¿no? Que coloca. Usted puede colocar la racket, yo no recuerdo cómo racket, pero la fracción, pero yo veo algo, creo que no lo acepta. Ah, sí, la puede colocar así, mira. Por ejemplo, 8 sextos.
1.3. Este ya es periódico, ¿no? Este ya es periódico. Sí, ustedes las pueden colocar así si quieren, ¿no? No hay ningún problema. Ustedes la pueden, bueno, ver así, ver así, ver así. Bueno, hay muchas maneras de verlo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? A estas propiedades de las entradas, pues que A es un número natural, B es un número natural, C es un número entero y D es un número real, y que al final esto, ¿por qué nos produce números reales? Pues porque aquí manda el D, ¿cierto? Entonces, muchachos, a esta propiedad se le va a conocer como el... Dígame. Es porque contiene, los reales contienen a todos los demás. Exactamente, sí. O sea, de hecho, ustedes lo pueden ver así. Es todos los números reales, ¿cierto? Aquí adentro están los números enteros y por acá adentro están los números naturales, ¿cierto? Los enteros contienen positivos y negativos y ustedes lo pueden ver de esa manera. Y de hecho, pues hay un conjunto más externo de los reales, que serían los números complejos, ¿sí? De hecho, dentro de los reales hay otro conjunto que son los irracionales. Bueno, es como tener un poco clara ese concepto matemático. Entonces, muchachos, a estas definiciones de entradas y cómo es la salida se le conoce como el contrato. ¿Qué quiere decir el contrato? Que si usted especifica que las entradas son de una manera, ¿cierto? Entonces, la salida, pues, debe ser de otra manera, ¿sí? ¿Cómo así? Si usted dice que la A es un número entero, un número natural, B es un número natural, Z es un número entero y D es un número real, la salida debe ser un número real, ¿sí? Eso es lo que se conoce como el contrato, ¿sí? Eso es la definición de lo que es un contrato en una función. ¿Listo? Bien, muchachos, ¿tienen más preguntas sobre eso? Un momentico, pero yo copio lo que está en el tablero. Sí, profe, una pregunta. No es necesario, esto yo lo subo al campus después. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo le decimos a Racket que los números son naturales, racionales? Lo detecta automáticamente. La respuesta es, por ahora toca confiar que usted lo envíe bien. Ya cuando damos validación, ahí sí ya podemos decir, vea, si A no es un número natural, falle. Con condición. Con condición, sí, pero para eso necesitamos condicionales y lo que veríamos mucho después, validación, preguntar si algo es un número, preguntar algo si es un texto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien, muchachos, y para terminar estas definiciones, ¿cierto? Hay algo más que no se preocupen si no alcanzan a copiar porque, como les digo, estas diapositivas yo se las subo. Lo importante es que tomen los apuntes como que consideren más relevantes, sobre todo pues para los ejercicios que voy a hacer ahora. Muchachos, nosotros estamos acostumbrados a que los conjuntos A, voy a hacer uno con dos funciones, A y B sean números, pero no siempre es así. Supongamos que B es el conjunto de los números enteros, que va desde menos infinito, ¿cierto? 1, 0, 1, hasta más infinito. Pero yo puedo, dígame. Entonces, resulta que yo podría tener que esto no necesariamente tiene que ser un conjunto de números. Yo puedo decir que es un conjunto de algo que se conocen como booleanos. Los booleanos, muchachos, simplemente representan si algo es verdadero o falso. Por ejemplo, verdadero o falso. Este A podría ser un conjunto de booleanos, ¿sí? Se escribe así. Los booleanos únicamente contienen verdadero y falso. No contienen nada más, ¿sí? Entonces, yo podría hacer una función, ¿cierto? Que me reciba estos dos y me haga alguna operación que me lo lleve a otro conjunto, a un conjunto C. También podría tener que mi conjunto D, por ejemplo, podrían ser de nombres. Hola, Juan, María, ¿sí? Y así, sucesivamente. Y podría tener que mi conjunto E, por ejemplo, tenga, bueno, números también, 1, 2, 3, supongamos los números naturales únicamente, y que haya una función que los permita operar, ¿sí? Hasta que no veamos condicionales, esto pues no tiene tanto sentido, pero lo que quiero que vean es que esto no necesariamente, ¿cierto? Las entradas no necesariamente
son números, ¿sí? Pueden ser textos, pueden ser pues los booleanos que nosotros hemos estado viendo. Y ya después veremos otras composiciones de entradas que ya son un poco más complejas, pero sigue bajo la misma definición. Usted tiene un conjunto de valores, ¿cierto? En este caso verdadero y falso, un conjunto con dos valores, tiene los números enteros acá y hay alguna función que hace algo con ellos. No sabemos qué es, pero hace algo y nos produce una salida. Y lo mismo acá, usted tiene un conjunto de nombres, hola, Juan, María, perro, gato, y que hay una función que nos produce, que hace algo y nos produce alguna salida. Entonces, este tema de funciones, ya hicimos la extensión, ¿cierto? De que no necesariamente siempre son números, sino que también pueden ser otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer el primer ejemplo acá de una función que no necesariamente recibe números. Vamos a hacer una función, ¿cierto? Que retorna el tamaño de una cadena de texto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a llamarla define. Entonces, calcular tamaño. Y digamos que recibe una S, ¿sí? Una S cualquiera. ¿Y qué va a hacer? String length de S. Ustedes vieron esa función la clase pasada, ¿no? ¿Qué hace string length? Creo que Profesor, me hace un favor, me repite que es que se me cortó un poquito el internet. Que usted puede tener funciones, dígame. Dime, String length cuenta las letras. Sí, las letras. Entonces ustedes pueden tener funciones, ¿cierto? 4. Ustedes ya pueden tener funciones que no solamente reciban números, sino cualquier otra cosa. Por ejemplo, S, ¿cierto? Entonces, ABC, ¿cierto? Podemos calcular S, calcular tamaño de S de SFP y así. Ustedes pueden tener funciones que hacen esto. Y miren, esta función de string length, ¿cierto? Esta función, ¿cómo la podríamos ver en notación de conjuntos? Entonces, por ejemplo, esta función, ¿cómo la podríamos ver en notación de conjuntos? Entonces, usted tiene un conjunto A, ¿cierto? Que tiene cadenas de texto. A, B, bueno, A, bueno, todas las posibles. Eso realmente es infinito. ¿Y qué va a hacer esta función? ¿Cierto? Esta F. Va a transformarlo. ¿En qué lo transforma, muchachos? ¿En qué transforma esa F la entrada de texto? ¿En qué la transforma? Números. En números. En un conjunto B, exactamente, que pertenece a los números naturales unidos con el 0, ¿cierto? Porque puede haber una cadena vacía, ¿cierto? Me adelanté un poco, pero bueno. Si yo tengo la cadena string length, yo puedo tener una cadena que no tiene nada. Perdón. Es primero T. Pero, ¿sí pillan allí? Tiene, pues es una cadena que no tiene nada. Entonces, pues tiene tamaño 0. Eso es como un caso especial. Entonces, pues tiene desde 0, ¿cierto? 0, 1, 2, hasta infinito, ¿cierto? Pues no tiene mucho caso meter una entrada infinita. Esto ya, muchachos, una entrada de tamaño infinita, eso no lo podemos escribir en el Dr. Racket, pero pues teóricamente podría pasar. ¿Sí me explican? ¿Sí me hago entender allí? Que usted podría meter una cadena de tamaño infinito. Matemáticamente. Pero ¿qué pasa si usted intenta meter? ¿Ah? No es que haga un bucle. No, es que nunca vas a terminar de escribir la cadena. Eso es, o sea, no se puede hacer aquí en el computador porque la cadena no la puedes terminar de escribir. Pero en el concepto de función sí lo puedes hacer. ¿Sí me van a entender allí, muchachos? Sí, señor. Entonces, sí, o sea, esto tiene unas limitaciones, ¿cierto? Porque yo no puedo hacer todo lo matemáticamente posible. Entonces, sí, obviamente yo no puedo escribir una cadena de tamaño infinito. Una cadena de tamaño 100.000, pues sí, la puedo escribir. Una cadena de un tamaño 1.000.000, sí, la puedo escribir. Pero digamos que ya llega a cierto punto en que ya no es práctico para tiempo humano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cadena de tamaño 1.000.000.000 podría tardar 10 años escribiéndola, sin parar, o sea, escribiendo letras sin parar. Entonces, pues, por ejemplo, eso no tendría sentido. Entonces, aquí viene un par de cosas, es que las funciones sí están definidas sobre un conjunto a otro, pero computacionalmente, o sea, en el computador, pues no podemos implementar todas las posibilidades, todo, por ejemplo. Acá yo les hablé, no, que esto tiene un tamaño infinito, más infinito o menos infinito.
pero usted puede escribir más infinito, un número que sea infinito, un número que sea infinito positivo, infinito negativo en el computador. ¿Es posible eso? Pues, profesor, yo digo que se sobreentiende que cuando usted escribe de menos infinito a más infinito es que se puede usar cualquier número en ese intervalo. Eso es correcto, pero yo no puedo utilizar todos los números en el intervalo, porque hay unos números tan grandes que no es factible escribirlos. O sea, no me alcanzaría toda la vida para escribir un número. Por ejemplo, un número de 1 trillón de cifras. ¿Ustedes cuánto se tardarían escribiendo un número 1 trillón de cifras? ¿Cuánto se tardarían, muchachos? Toda la No, vida. profesor, pues como 50 años, como 100. Creo que alrededor como de 100 años. Si usted escribe, muchachos, si ustedes escriben un número por segundo, escriben 60 números en un minuto. Escriben 3.600 números en un día, ¿cierto? Y en un año, pues lo multiplican por 365. Escriben un número por segundo sin parar. Luego pongámosle 100 años, ¿cierto? Supongamos que ustedes viven 100 años. ¿Cuánto tomaría esto, muchachos? Miremos. ¿Cuántos números podría usted escribir en 100 años? A ver, no harían 3.600 números por hora. Ah, es número por hora. Ah, sí, sí, por 24, por 365. Ustedes alcanzarían a escribir un número que tiene 315 millones de cifras en 100 años. ¿Ustedes quieren pasarse 100 años de su vida escribiendo un número? No sé, si alguien me dice que sí, pues que comience de una vez. Lo tienen que alimentar por sonda, ¿no? Porque no puede parar. Nadie, profe, en sano Lo juicio. más probable es que le atrofie todo el cuerpo y el dedo le deje de servir de tanto Sí. funcionamiento. No, o el computador ya sencillamente por sobrecalentamiento ya no lee más. Que ya que Y no prendido digamos todo el tiempo. bajones de energía, profe. Imagínese un bajón de energía. O un bajón de energía y pierde. Por ejemplo, un bajón de energía cuando tenga 70 años. Eso sería muy doloroso. Entonces, muchachos, ese es el punto, ¿no? Nosotros no podemos cubrir todo el dominio, pero sí, su compañero tiene razón. Cuando yo lo denoto así, se sobreentiende que yo puedo utilizar cualquier número de allí, pero la realidad es que no los puedo usar todos, porque hay algunos que yo no puedo alcanzar a escribir, sino pues que eso se sobreentiende. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿O no? No, no, señor. Vale, entonces, con el tema de funciones tenemos lo siguiente, ¿cierto? Entonces, una función, ¿cierto? Una función recibe 0 o más parámetros. Ya les mostraré funciones que reciben 0. Eso, pues, ya que debo explicarlo. Yo puedo tener una función, muchachos, ¿cierto? Que no recibe nada, ¿sí? Y siempre me devuelven un 1. ¿Sí? Una función que no recibe nada y me devuelve 1. Eso es extraño, pero eso puede pasar. Por ejemplo, esto. Define f, ¿cierto? Y que esto me devuelva, por ejemplo, esta operación. Más 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, esta. Resulta que estas funciones que reciben 0 parámetros, ¿cierto? Nosotros las podemos conocer como variables. ¿Por qué? Porque como estas funciones no reciben nada, ¿cierto? Entonces uno directamente puede hacer esto. Define f, ¿cierto? Más 1, 2, 3, 4. Estas dos cosas son equivalentes. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Como esto no recibe ningún parámetro, ¿cierto? Yo sencillamente la llamo así, f, ¿cierto? Y siempre me va a devolver, ¿qué? El mismo resultado. Yo la puedo llamar, esto siempre me va a devolver 4 más 2, esto da 10, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo la puedo definir así y la puedo llamar así directamente. F me va a devolver 10. Entonces, ¿qué pasa? Una pregunta, entonces usted, por ejemplo, si quiere sumar 10 más f, ¿le va a dar 20? Sí, exactamente. Por ejemplo, 10 más 29, pillen acá, ¿sí? Miren esta función f, ¿cierto? Entonces, bueno, ay, no, en este punto no permite, bueno, les hice una extensión, fue para el curso de cuarto. Entonces, vale, no importa. Entonces, una función recibe 1 o más parámetros. Si no, no permite tener 0.
sino que en el curso que ustedes van a ver en cuarto, ¿cierto? Yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer lo siguiente. Bueno, esto lo verán en cuarto. Yo puedo hacer eso. Por ejemplo, 2. No. Ya. Dale. Entonces, y yo lo puedo llamar a F así. Pero bueno, esa es la definición pues que quería darles. Pero bueno, está bien. No voy a pelear con el lenguaje. No quiero guardar. Bueno, luego cargaré eso. Entonces, muchachos, pues parece que esto no se deja. Entonces, cuando ustedes requieran definir, por ejemplo, valores directamente, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden hacer eso. Define F, ¿cierto? Ay, qué tonto fui, muchachos. Es que este F ya está siendo utilizado. Entonces, por ejemplo, la función K. Entonces, muchachos, por ahora me está exigiendo esta parte de que las funciones deben tener al menos una variable, ¿cierto? Por ejemplo, K de A, ¿sí? Entonces, vale. Entonces, solo hagamos la función que recibe un parámetro en adelante. Y ahora bien, cuando ustedes quieran definir constantes o variables, ¿cierto? Entonces, ustedes le ponen acá K. Por ejemplo, K es 39. Y yo puedo hacer lo siguiente, ¿cierto? Por ejemplo, más K3. ¿Cuánto daría más K3, muchachos? 42. 42. Como K vale 39 y más 3 da 42. Si, por ejemplo, lo vemos acá, da 42. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta allí? Sí. Recibe uno más parámetros, pero realmente la definición general es que una función puede recibir de 0 en adelante. ¿Listo? Entonces, ahí lamento, pues, que se me trocó, realmente se me trocó allí una cosita. Entonces, muchachos, para no enredarnos, ¿cierto? Una función recibe uno o más parámetros, ¿cierto? Estos parámetros, cada uno de estos parámetros ¿pertenece a qué? A un conjunto de posibles valores. ¿Qué quiere decir de que eso pertenece a un conjunto de posibles valores? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es como lo que usted había dicho antes de que, por ejemplo, un parámetro puede ser pueden ser números reales, otro parámetro puede ser algo así. Sí, exactamente. Un parámetro pueden ser números reales, un parámetro puede ser texto, un parámetro pueden ser booleanos, ¿sí? Entonces, eso hace parte de lo que nosotros denominamos el contrato, que ahorita voy a explicar. Y la función, o sea, el resultado de la función corresponde a un conjunto de posibles valores, ¿cierto? Eso es lo importante allí, un conjunto de posibles valores. Y a este primero se le conoce como el dominio y a este segundo se le conoce como el codominio, ¿cierto? Entonces, a estas dos cosas juntas se les conoce, a estos dos conceptos juntos, a estos conceptos se les conoce como el contrato. ¿Qué es el contrato? Vea, las entradas son de cierta forma. Entonces, por ejemplo, mi primera entrada es un número natural, mi segunda entrada es un entero, mi tercera entrada es un texto, mi cuarta entrada es un booleano. Y a esto se le conoce como el contrato porque también le dice a usted, bueno, la salida corresponde a estos valores. La salida es un número natural, la salida es un número real y así, etcétera. ¿Listo? Y lo último que vimos por encimita, ¿cierto? Bueno, lastimosamente esto debería ir antes. Y lo último que conocemos fue el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Aunque el nombre técnico aquí son nombres realmente, ¿sí? Ese es el estrictamente correcto, pero bueno, llamémosle variable. Pero realmente estas variables no pueden variar. Entonces, pues, realmente no son variables en sí, pero llamémosle variables. ¿Qué es una variable, muchachos? ¿Qué es una variable?
Pues en ¿Qué es Racket una sería una constante, ¿no? Es una constante, realmente como deberíamos de llamarlo, la forma más adecuada es un nombre. De hecho, él le dice aquí cuando usted intenta definir algo igual, por ejemplo, define K8, él le dices name. Mira acá, le dices name. Este nombre ha sido previamente definido, realmente es name, el correcto, pero bueno, podemos llamarle variables o constantes. Por ahora eso no tiene mayor limitación en lo que estamos viendo. Entonces, muchachos, el concepto de variable, ¿cierto? Es almacenar, ¿cierto? Un valor dado, ¿cierto? O darle un nombre. ¿Cómo así darle un nombre? Por ejemplo, ¿quién es K? ¿Quién es K? La función, ¿no? No, K no es una función. K es 10 más 29. K es 10 más Exactamente. 29. K es 10 más 29, o sea que K viene siendo, perdón, cuando da error, toca volverle a dar a ejecutar. Entonces, ¿K quién es? Yo a 39 le puse K, ¿cierto? O sea, cuando yo pregunto por K, realmente es 39. ¿Listo? O sea, es la resolución de esta operación, 10 más 29. ¿Listo? Bien, muchachos, hasta aquí. Concepto de variable y función claros, muchachos. Profe, ¿y por qué no puede cambiar? O sea, ahí en Racket. Porque estamos trabajando bajo un enfoque funcional. El enfoque funcional tiene de que si yo llamo, por ejemplo, la función f, ¿cierto? Función f. Si yo llamo función de 2 por aquí y mucho por acá después, yo hago muchas cosas por acá, ¿cierto? Voy a poner punticomas, que estoy haciendo cosas allí. Y punticomas son comentarios. Eso es un ejemplo. Entonces yo llamo función de 2 y función de 2. Ambas me dan 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene este lenguaje funcional? Que no importa donde usted llame función, siempre le da el mismo valor. ¿Qué pasa? Si yo cambio, si las variables pudiesen cambiar, yo las variables las puedo utilizar dentro de las funciones. Eso les mostraré más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Si ese valor cambia, entonces ya no es funcional. Es por el enfoque que estamos trabajando. Eso se le conoce como paradigma de programación. Esa es la razón de por qué no pueden cambiar. ¿Quedó claro? Sí, profe, sí. Vale, entonces por ahora las variables no pueden cambiar. Y las variables ustedes las declaran sin paréntesis. Una función, ¿cierto? Las funciones, ¿cierto? Se declaran de esta manera, con la palabra define o define, el nombre y los parámetros, ¿cierto? Cierran paréntesis y lo que hace, ¿cierto? Y las variables se declaran, ¿cierto? Define, el nombre y el valor asociado. El valor puede ser una operación, el resultado de una operación, lo que ustedes quieran. Ejemplo. Define, función 2, ¿cierto? Función B, llamémosla. Recibe ABC y hace la suma entre ellas tres, ¿cierto? Observen la estructura. Palabra define, abren paréntesis, colocan el nombre de la función, los parámetros y luego lo que hace. Y pues yo, por ejemplo, para llamar esta función, función B, 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Y una variable, por ejemplo, podría ser variable A, ¿cierto? Que guarde el resultado de más 1, 4, 3, y digamos dividido 2, 3. ¿Listo? Entonces, miren las diferencias. Cuando yo voy a hacer una función, la hago de esta manera. ¿Cómo tengo el valor de una función? Abro paréntesis, el nombre de la función y los argumentos. Los argumentos son el número, dependen de cómo usted tiene las entradas, como las tiene acomodadas. Y variable A, sencillamente lo llamo así. ¿Sí ven la diferencia de cómo se llaman ambos, muchachos? ¿Sí lo pillan? Sí, profe. ¿La diferencia entre función y variable? Sí. Vale, muchachos. Entonces, son las y 25. Entonces, démonos un descansito de 15 minutos y nos estaremos viendo a las y 40. Entonces vayan desayunen, muchachos, yo he desayunado y
pues traten de procesar lo que hablamos. Dígame. Profesor, entonces una función sería como el resultado de una operación con una variable, y una variable es un valor dado. Es un valor dado, exactamente. Sí, correcto. Ok. Listo, muchachos. Entonces nos vemos a las 1:40. ¿Listo? Entonces, aprovechen y coman algo si no han comido. ¿Listo?